Dos realidades. Raúl se encontraba trotando en ese pequeño pueblo que lo había visto crecer. Él tenía 20 años. Estaba estudiando psicología en la universidad, cuando pasó por una pequeña casa. En ese momento sintió una pequeña brisa muy gélida, pero él no lo tomó en cuenta porque pensaba que serían los vientos de la madrugada. Él tenía un pensamiento muy lógico, que todo debía tener una explicación, y por ese motivo había muchos momentos de discrepancia con algunos familiares. Llegó a su casa, se preparó para ir a la universidad, desayunó y se fue para allá. En el aula, el tema que el profesor estaba explicando se trataba de los trastornos mentales y los tipos que existían. El tema le resultaba muy fascinante. Participó en clase, realizando varias consultas, pero una resultó muy particular, la cual fue: ¿cómo es posible que algunas personas confundan un trastorno mental con una experiencia sobrenatural? Muy buena pregunta, dijo el profesor. Yo creo que se puede encontrar indicios, pero eso es lo más complicado de hallar. Raúl no se conformó con la respuesta porque le pareció notar algo de preferencia o una leve inclinación hacia lo mágico. Él era consciente que algunas cosas eran ciertas, pero solo porque le llegó a dar una explicación lógica. Pasaron los días. Terminando de cenar se fue a dormir, porque estaba cansado y se quedó dormido al instante. En sus sueños se encontraba en un pueblo, exactamente en un pequeño parque. Pero algo le parecía distinto. Estaba lleno de niebla y era difícil ver a su alrededor. Solamente le era posible ver sus pasos. Como conocía el pueblo muy bien, se dirigió a su casa mentalmente, pero llegó a otra parte. Llegó a esa casa, toda dañada, y volvió a sentir esa brisa gélida. Se paró delante de la puerta, y era la primera vez que lo hacía, porque solo pasaba por ahí cuando salía a correr. Al sujetar la manija de la puerta, le recorrió por todo el cuerpo una pequeña descarga eléctrica y se despertó repentinamente. Se percató que estaba sudando y un poco cansado. No le tomó importancia y se alistó para salir a ejercitarse. Cuando estaba corriendo, pasó por esa casa y le vino a la mente esa manija de la puerta. Lo que le sorprendió fue que era igual al del sueño, pequeña, un tanto oxidada. La puerta de un color marrón con leves raspones en una de las esquinas, como si hubiese recibido algún golpe o presión. Él sabía que en esa casa no vivían ya un buen tiempo y al parecer estaba abandonada. En la universidad, uno de sus amigos llamado Leandro, a la hora del receso, comentó: en el noticiero de esta mañana mencionaron que una persona había desaparecido. Sus familiares lo estaban buscando, también que estaba involucrado la policía en la búsqueda, pero no habían tenido ningún rastro de la persona. Los familiares mencionaron que siempre llevaba una pequeña pluma en su mano derecha. Raúl se quedó pensativo y llegó a la mente esa manija. Escucharon el timbre y se fueron a sus aulas. Nuevamente apareció en esa puerta. Esta vez lo agarró y le dio vuelta a esa manija. Se abrió la puerta y pudo ver un pequeño pasadizo. Logró ver al final algo que relucía con la misma luz del sol. Nuevamente se despertó sudando y cansado. Para Raúl le parecía algo extraño soñar esas cosas y que su cuerpo reaccionara de esa forma como si lo viviese realmente. Así que decidió ir a un especialista para contarle lo que estaba pasando. Se encontraba sentada en un cómodo sofá frente a un señor de unos 45 años. Se llamaba Roberto. Le comentó lo que le sucedía y su respuesta de Roberto fue lo que supuso. Probablemente se deba a un estrés por los estudios, y también como pasas muy seguido por esa casa, es probable que te quedaste con alguna impresión de ella, como sus colores, algún aroma o un evento que te sucedió. Y el porqué de despertar cansado se debe a un mal hábito de descanso, debido a sonidos u otros factores. El estrés es otro factor debido a los estudios, mayormente en época de examen o cuando haya mayor presión. Sudar puede que se deba a una fuente de calor externa a la hora de dormir.
Raúl sabía que algunas cosas eran ciertas, como los exámenes, también el dormir con una fuente de calor externa, pero soñar lo mismo, pero como si fuese un proceso o en capítulos, eso le extrañaba. Nuevamente se encontraba frente a la puerta, pero esta vez ingresó dentro. Caminó por ese corto pasadizo y volvió a ver ese objeto brillante. Se agachó para tomarlo. Observó que era una daga y estaba manchado con un líquido negruzco. Se dio cuenta que era y empezó a sobreventilar. En ese momento dirigió su mirada hacia un jardín y apareció la silueta de una persona con un agujero delgado en el polo que llevaba puesto. De esa forma inesperada, esa silueta se abalanzó sobre él y se despertó sudando, con una respiración agitada. Raúl dijo: eso no tiene nada de lógica, los mismos sueños, estos cambios en mi cuerpo, ¿qué me está pasando? Y ya no pudo dormir el resto de la noche. En la mañana estaba pensando lo que el especialista Roberto le dijo, y nada de lo mencionado era cierto, así que se dirigió a otro especialista para ver otro punto de vista. En la sala de espera logró verlo, era más joven, unos 30 años, tez blanca, no muy alto. Raúl no estaba solo, había un señor delante de él y uno más con el especialista, por lo tanto tenía que esperar un rato. El señor se volteó para mirarlo, le saludó y se presentó. Buenos días, me llamo Julio, y él le respondió el saludo. Pudo notar que era cortés, tenía una mirada un tanto distraída. Julio le preguntó, ¿por qué estás aquí? ¿Acaso hay algo que no anda bien? Raúl le respondió un tanto desconfiado. Bueno, algo. Julio le respondió, qué mal. A mí también me enviaron aquí por hablar cosas que para ellos no tenían algún sentido, como los mensajes en los sueños, algunos sonidos, también las ideas que vienen a la mente como una pequeña voz y otras cosas. Raúl tenía ganas de contarle sobre lo que le pasaba, pero no quería porque para él esas cosas eran algún trastorno mental o algún delirio, pero no tenía otra opción, así que le empezó a contar. Un tanto desconfiado al inicio, pero se dio cuenta que el señor le miraba con curiosidad. Al concluir, el señor no le mencionó nada por un par de segundos. Luego dijo, me parece muy interesante lo que me contaste. Lo que yo sé es que en los sueños se presentarán personas que podamos conocer y que no, pero el mensaje se tornará según la definición que tengas sobre esa persona, sea buena o mala. Pero ¿qué pasa si son desconocidos? Puedan ser recuerdos que se plasmen como haber visto a esa persona, pero también el mensaje se puede tornar en los elementos presentes en los sueños. El significado será de forma de interpretación, y no tomarlo de forma superficial, como si sueñas agua. El significado no solamente será como lo ves, sino también lo que hace, la cantidad, su origen y otros elementos que podrás ver en tus sueños. Pero los sueños son distintos en cada persona, y existen elementos que en cada persona tiene un significado ya establecido, y un suceso muy probable cuando aparecen los sueños. Ahora, si tú soñaste una daga, el mensaje está en torno en ello, por eso te lo mostró, y que estaba manchado, por lo tanto se puede deducir que algo muy malo le hicieron con eso, y ya te mostró en dónde. Y la ubicación de la daga puede simbolizar que no tenían intención de esconderlo. Tú también vistes a una sombra y se abalanzó sobre ti, entonces está furioso, pero te está tratando de avisar algo. Ahora, para que compruebes que es cierto, habrá indicios, detalles que debes darte cuenta o que encontrarás. En ese momento llamaron su nombre y no pudo mencionar nada más, pero se quedó asombrado por toda esa información y detalle de distintos puntos. Se dijo a sí mismo, no me lo hubiera imaginado realizar un análisis tan detallado solamente con un sueño, obteniendo algo sólido, pero se tiene que comprobar, solamente se tiene que ser perceptivo. Cuando terminó la entrevista con el especialista, no le tomó mucho interés lo que le mencionó. En su mente rondaba lo que le dijo ese señor, así que decidió ir a esa casa y buscar esos indicios.
Se encontraba parado frente a esa puerta. Era de mañana, ya que si alguien lo viese entrando a una casa así por así se vería raro, y también sabía que no caminaban muchas personas por ese lugar. Entonces agarró esa manija, le dio vuelta y se abrió. No lograba recordar si algún momento tenía algún candado, pero cerca de la manija había rastro de forcejeo. Se notaba por la madera despostillada. Miró dentro y encontró aquel candado que se suponía que estaría cerrando la puerta. Estaba roto y le faltaba un pedazo. Los primeros rayos del sol le favoreció ver con mayor claridad. La casa era la misma que de sus sueños. Primer indicio. Estaba buscando aquella daga, pero no lograba verla. Entonces fue al lugar donde en sus sueños lo vio. Estaba lleno de tierra, así que rebuscó un poco, haciendo a un lado la tierra con un pequeño palo que encontró. Bingo, ahí estaba. Se dijo segundo indicio. En ese momento empezó a sentir un leve frío. El entorno cambió bruscamente y empezó a sentir una sensación de peligro. Su cuerpo cambió a un estado de defensa. Se agudizaron sus sentidos y escuchó un grito que vino de una habitación del fondo. En ese momento salió corriendo y cerró la puerta de golpe. No sabía qué había ocurrido. Si se tratara de una broma era de muy mal gusto, pero no parecía algo así. Ese sonido era muy aterrador y lo que vi en mis sueños era cierto. Los lugares, los objetos, aunque es la primera vez que vi ese candado. Nuevamente estaba soñando, pero esta vez estaba escapando. No veía quién era su perseguidor, pero llegó a esa casa. Estaba sujetando un fierro y cuando estaba parado frente a esa puerta vio ese candado. Lo forcejeó y lo rompió. Ingresó dentro y trató de bloquear la puerta. Se escondió en uno de los cuartos. Escuchó que golpeaban la puerta, pero se calmaron rápidamente. Entonces escuchó el crujir de la madera y logró ver que ya estaban dentro. No sabía qué hacer y optó por quedarse lo más callado posible, pero fue en vano. Lo encontraron y con el fierro trató de defenderse. Le dio un golpe a uno, pero el otro se movió rápidamente y sintió que algo ingresó a la altura de su estómago. Se empezó a sentir cansado. Dejó caer el fierro y llevó sus manos hacia su estómago y sintió como un fluido salía constantemente. Se tumbó al suelo. Solo podía mirar cómo botaban la daga en un pequeño montículo de tierra y cómo los otros le empezaron a sepultar. Luego todo quedó en la oscuridad. Raúl se despertó agarrando su estómago y con unas cuantas lágrimas. Ahora ya sabía lo que había pasado. Entonces giró su mirada a un lado de su habitación y vio claramente la sombra del hombre y una pequeña pluma que sobresalía de su mano. Tenía una leve sonrisa, pero no se distinguía claramente por la oscuridad y desapareció. En la mañana fue nuevamente a la casa, ingresó y se dirigió hacia la habitación que había visto. Se percató de ese montículo de tierra y vio una mano que sobresalía. Entonces todo se relacionó en su cabeza. Llamó a la policía para avisar sobre lo que encontró. Trató de no dar sus datos para no tener que explicar lo que le había sucedido. Pero en las noticias pasó un reportaje sobre ello, explicando cuál habría sido el motivo. Se quedó pensando en la experiencia que había tenido, por qué a él le había ocurrido y también qué más misterios hay en este mundo.